Muy bien, ahora vamos a ver cómo realizamos la conversión de litros a gramos, es decir, de volumen a masa de una sustancia gaseosa, especialmente en condiciones normales de presión y temperatura. Y también cómo se puede convertir de masa a volumen, o sea, de volumen a masa, de masa a volumen, es decir, de litros a gramos y de gramos a litros. ¿Ok? Esto quiero resaltar otra vez. Aplica para gases en condiciones normales de presión y temperatura, que son estas siglas, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? Entonces, para convertir de litros a gramos o volumen a masa y de gramos a litros o de masa a volumen, tampoco es tan directo lo que se tiene que hacer. Se tiene que, por ejemplo, para convertir los litros, para calcular, es decir, para calcular la masa, necesitamos tener los litros de la sustancia dividido entre el volumen molar de esa sustancia que ya dijimos que tiene que ser un gas y tiene que estar en condiciones normales de presión y temperatura. Si ustedes se acuerdan, esa es una constante. El volumen de cualquier gas, el volumen molar de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura es igual a 22.4 litros. ¿Ok? O sea, es el volumen de un mol de esta sustancia en condiciones normales de presión y temperatura es 22.4 litros. Entonces aquí en realidad tendría que ser los litros entre 22, esa constante 22.4 litros por la masa molar de la sustancia. Y para calcular litros necesitamos tener los gramos divididos entre la masa molar y el resultado necesitamos multiplicarlo por el volumen molar en condiciones normales de presión y temperatura, que ya dijimos que es 22.4 litros. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a convertir litros a gramos, es decir, volumen a masa. ¿Cuál es la masa? O sea, nos pide calcular los gramos. ¿Cuál es la masa de 23.96 litros de trióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces los datos son, tenemos litros, entonces tenemos XL, o sea, litros, de la sustancia, que son 23.96 litros de trióxido de azufre. La incógnita es XG, ¿cuántos gramos? O sea, la masa. ¿Cuál es la masa de esos 23.96 litros de trióxido de azufre? ¿Ok? Cálculos. Ocupamos masa molar, entonces lo primero que vamos a calcular, masa molar. La sustancia tiene azufre y tiene oxígeno, ¿ok? Tiene un átomo de azufre. La masa del azufre es... Déjenme ver, no la tengo aquí anotada. La voy a sacar de la tabla. La masa molar de un átomo de azufre es 32.064. Y eso multiplicado por 1 pues me da lo mismo, 32.064. Oxígeno tengo 3 átomos por 15.999, esto es igual, por mi calculadora, 3 por 15.999, 47.997. ¿Ok? Suma. $80.061 gramos por mol. Muy bien. Paso número 2. Aplico la fórmula. Voy a aplicar la fórmula
Entonces lo que quiero calcular son gramos, por lo tanto voy a usar esta primera fórmula. Arriba pongo los litros, que me dice el problema que hay de la sustancia, 23.96 entre el volumen molar. Eso lo voy a multiplicar por la masa molar que calculé. Perdón, sí les pido que siempre anoten primero la fórmula. Aquí ya la sustituí directamente, ¿verdad? Pero siempre hay que copiarla. Entonces ahora sí, gramos igual a 22 perdón, 23, los litros que me da el problema, 23.96 entre 22.4 por la masa molar, que es 80.061. Entonces los gramos van a ser igual a 23.96 entre 22.4, todo eso por 80.061. 85.6366 gramos de trióxido de azufre. Y este es lo que yo andaba buscando, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hacer un caso contrario. Ahora vamos a tener como dato los gramos y vamos a calcular litros. Ejemplo de conversión de ahora vamos a tener gramos y vamos a calcular litros. Entonces, se calcula el volumen de 0.984 gramos de etano, que es un gas, la fórmula es C2H6, que está en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, datos. Ahora el dato está dado en gramos, por lo tanto estamos hablando de masa. El dato está en masa, en gramos, 0.984 gramos de C2H6, etano. Incógnita. Ahora quiero saber a cuántos litros equivalen esos gramos de ese gas en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, signo de interrogación, porque no sé cuántos litros corresponden de esa sustancia. Ok, cálculos. Número 1, ocupo masa molar, entonces lo primero que voy a calcular. Tengo carbono, tengo 2 átomos de carbono en esta fórmula, 2 por 12.011. $24.022. Hidrógeno, tengo 6 hidrógenos por su masa molar que es 1.0079.
6 por 1.0079, 6.0474. Suma 6.0474 más 24.022 me da 30.0694 gramos por mol. ¿Ok? Número 2. Vamos a aplicar la fórmula correspondiente. Como ahora quiero calcular litros, voy a utilizar esta ecuación o esta fórmula. Me dice litros es igual a los gramos entre la masa molar, gramos entre masa molar, y todo eso por el volumen molar en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces los litros van a ser igual a los gramos que me da el problema, 0.984, entre la masa molar, 30.0694, por 22.4 litros, que es el volumen molar de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces los litros van a ser igual 0.984 entre 30.0694 y eso por 22.4. Y sería equivalente a 0.7330 litros de C2H6. Y esto es lo que yo estaba buscando. Muy bien, pues hasta aquí los ejemplos de conversión de volumen a masa o de masa a volumen, o bien de litros a gramos y de gramos a litros.